Buenas tardes, queridos estudiantes de los grados 10.4 y 10.5. Vamos a dar inicio a la agenda de la semana para las asignaturas de trigonometría y estadística con los siguientes puntos. Aparte del saludo y la asistencia, vamos a hablar sobre la unificación de estas asignaturas, el horario correspondiente a cada uno de los grados décimos. Posterior a ello, vamos a dar inicio al tema del tercer periodo y por último a establecer qué puntos nos quedarán de tarea. La frase para esta semana es la siguiente: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Con esta frase los invitamos a que desde un inicio de este tercer periodo pongan lo mejor de ustedes en cada una de las asignaturas. Recuerden que en el momento en el que les indiquemos, deben enviar al grupo de WhatsApp apellido y nombre para la asistencia. Queremos recordarles que para este tercer periodo se ha unificado trigonometría y estadística. ¿Qué significa esto? Que en las clases de ambas asignaturas vamos a trabajar un solo tema, es decir, vamos a ver los mismos temas para ambas, lo que significa que cuando nos dejen una tarea, vamos a hacer solo una tarea para estas dos asignaturas. Es decir, que cada tarea tiene doble nota, una nota para trigonometría y una nota para estadística. Entonces, por eso necesitamos mucha responsabilidad de cada uno de ustedes, porque no entregar un trabajo indicaría que ustedes están faltando en ambas asignaturas. Esta unificación se ha hecho para facilitarles el trabajo a ustedes en casa. Por la misma razón, se han establecido los siguientes horarios más flexibles para que ustedes tengan tiempo para hacer pausas activas y tiempo durante las clases de trigonometría y estadística para resolver los ejercicios. Pero esto merece y necesita de ustedes un trabajo independiente en casa muy disciplinado. En este punto del video, los estudiantes deben pausarlo y copiar el horario correspondiente. Procedo a explicarles qué significan estas franjas amarillas que tanto 10.4 y 10.5 van a encontrar. En esta hora de clase, acá dice horario no aplica, es decir, los estudiantes no se van a conectar porque entre ese tiempo de la cuarta hora, por ejemplo para los estudiantes de 10.4, deben estar haciendo un trabajo independiente en casa. Esto indica que ustedes deben estar haciendo los ejercicios, los ejemplos y lo que les haya indicado la docente. ¿Qué pasa si en este tiempo yo tengo una duda? Por eso ustedes aquí, después de este espacio de trabajo independiente, a las 4:30 se conectan a la clase de trigonometría el viernes para resolver dudas de ese trabajo. Recuerden que esto necesita mucha disciplina de ustedes. La docente no les va a poder resolver dudas si ustedes en el espacio que se les ha dado de trabajo independiente no han realizado los ejercicios. La ventaja es que antes de ese espacio ustedes van a tener también clase de estadística donde se van a resolver y dar indicaciones para que ustedes puedan hacer un trabajo independiente en ese bloque que se les ha dado. Para los estudiantes del grado 10.5, lo mismo. El espacio que tienen de trabajo independiente es el jueves a la primera hora. Es decir, que los estudiantes de 10.5 se van a conectar el jueves a la 1:20. Pero, ¿qué deben hacer de 12:15 a 1:20? Trabajo independiente en casa, es decir, los ejercicios, parte de las tareas que se les haya indicado previamente para presentar. Aquí, entonces, después de ese trabajo independiente, sigue de nuevo dudas de lo que se haya presentado en ese trabajo que ustedes hicieron en casa. Para esto reitero que necesitan mucha disciplina para el manejo de horarios. Empezamos entonces con los temas, pero aquí vamos a hacer una pausa. Antes de observar los ejercicios, pausan el video y van a leer la página 1 y 2 del taller. Adicional a eso, van a revisar los apuntes del periodo anterior para poder continuar y ubicarme en lo que me van a explicar.
Este es el primer ejemplo que ustedes van a encontrar ahí en la guía. Vamos a explicarlo en la clase de hoy, pero antes de iniciar queremos recordar que cuando trabajamos en triángulos tenemos los siguientes elementos. Entonces recordemos que tenemos 3 lados y 3 ángulos. Estos lados se nombran con letras minúsculas, A, B, C en este caso, y los ángulos se nombran con letras mayúsculas. Si yo para los lados utilizo ABC, para los ángulos, si los quiero nombrar con letras mayúsculas, también debo utilizar ABC, o utilizo letras griegas como alfa, beta y gamma en este caso. ¿Listo? ¿Por qué tengo aquí la A, el ángulo A, B y el ángulo C? Entonces acá ustedes tienen que recordar que los ángulos reciben el nombre según el lado. Entonces, si este yo le coloqué A, el ángulo opuesto a ese lado es el que se llama A también. Pero recuerden que para ángulo va con letra mayúscula. Como este lado se llama B, el ángulo opuesto es el que se llama B, pero con mayúscula. Y lo mismo con el tercer lado. Este lado se llama C, por ende, el ángulo opuesto a ese es el que se llama C. Entonces, de esta manera se nombran los lados y los ángulos. Entonces, si ustedes quieren utilizar otras letras, lo hacen. Pero entonces recuerden que el ángulo recibe el nombre del lado opuesto a él. Sigamos. De esta manera, entonces, el ejercicio dice, aplica la ley de senos en el siguiente triángulo para calcular la medida de B. A ustedes en el ejercicio o en la tarea les va a salir resolver el triángulo, que es lo mismo que vamos a hacer en este ejemplo donde vamos a aplicar la ley de senos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Que yo debo saber el valor de los 3 lados, la medida, y debo saber el valor, la medida de los 3 ángulos. Eso significa resolver un triángulo, tener los 3 valores de los lados y los 3 valores de los ángulos. En este caso no me dijeron cuánto mide el lado A ni el B, pero me dijeron que C mide 4.5 centímetros. Para los ángulos me dieron 2. Alfa o el lado A, recuerden lo que les explicaba, el opuesto, mide 53, para el caso de B, 40 y el ángulo C no me lo dieron. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? El valor del lado A y B y el valor del ángulo C para poder resolver este triángulo. Entonces, cuando el ejercicio me da 2 ángulos y solamente me falta uno, voy a empezar por ahí para hacer el ejercicio mucho más fácil. ¿Cuándo empiezo con los ángulos? Cuando me dan 2 de los 3, empiezo por ahí. Entonces, para esta parte les aconsejo que a un lado escriban los datos para que ustedes sepan qué es lo que van a realizar. Como les expliqué, entonces, como me dieron 2 ángulos, voy a empezar por ahí para hallar cuánto mide el ángulo C, aplicando una propiedad del triángulo que dice que al sumar los 3 ángulos internos me debe dar 180. Entonces voy reemplazando con los valores que me dieron. Alfa es 53, beta es 40. Sumo estos dos valores y me da 93. Yo sé que 93 más gamma es 180, es decir, ¿cuál es el valor del otro ángulo? Si al sumarlo con 93 me da 180. Entonces ya saben que hacen la resta, me da 87. Entonces, 53, 40 y 87 son los ángulos para ese triángulo. Ahora vamos a continuar averiguando cuál es el valor cuál es la longitud de los otros lados y para ello voy a utilizar la ley de senos, que es la que ustedes ven ahí escrita. Necesariamente voy a utilizar esta parte de esa fórmula, la del C, porque es el único lado que tengo. ¿Listo? Entonces escribo la igualdad que puedo formar. Entonces, voy a escoger, en este caso voy a escoger los valores de A, es decir, voy a tomar esta parte y esta
de esa fórmula para poder averiguar el lado faltante A. Entonces, como me dice la fórmula, seno de alfa, que corresponde al seno de A, es 53, por eso acá escribimos seno de 53 sobre A, no escribo el valor porque no lo tengo, y al otro lado utilizo los datos del C, seno de 87 con 4,5. Entonces recordemos que se conectan C con C y A con A. Y procedo a hacer el ejercicio, es decir, a utilizar la ley de extremos y medios o multiplicación en cruz para que ustedes realicen y sepan el valor de A. Entonces yo tengo que A es igual a la multiplicación de estos dos valores, ¿sí? En la parte superior van a multiplicar los valores que están completos, por decirlo así, en la fórmula anterior. Y la otra multiplicación en cruz, que es A por seno de 87, entonces quiero decir que tomo este seno de 87 y esa multiplicación lo voy a dividir por este valor para hallar el A, que es el que me falta. Esta es nuestra incógnita. En la calculadora, antes de trabajar con seno y coseno, revisen que la tengan en grados. De esta manera, seno de 53 por 4,5 es 3,59 aproximadamente. Ya cuando hagan esta multiplicación, ustedes van a dividir eso en seno de 87. Y aproximado nos da 3,6. Significa que el valor, la longitud del lado A es 3,6. De la misma manera puedo hacer el ejercicio, pero con los valores de B. Entonces, para este caso, voy a utilizar esta parte de la fórmula de la ley de senos y lo reemplazo con los valores. Seno de B, que es seno de 40, sobre B, que no la tengo, y seno de gamma o de C, que es 87, sobre 4,5 y aplico la misma, multiplico en cruz. Entonces, estos dos valores, que son los que están completos, porque aquí tengo la incógnita, son los que se van a multiplicar. Y ese resultado lo voy a dividir por el valor que me esté acompañando la incógnita en esa multiplicación en cruz. Quiere decir que B es igual a seno de 40 por 4,5 dividido en seno de 87. Entonces en la calculadora esta multiplicación me da 2,89. Cuando ya tengan esa multiplicación, esto es aproximado, lo dividen en seno de 87 y de nuevo aproximadamente me da 2,9 centímetros, que es el valor de B. Es así entonces como hemos dado el ejemplo, vamos a indicar cuál es la tarea. Leer las páginas 1 y 2, copiar este ejemplo que les acabamos de explicar y realizar los siguientes ejercicios. El 26 y el 27 es falso y verdadero, pero deben justificar. La información la encuentran en la guía, pero si ustedes quieren consultar en internet también lo pueden hacer. Y resolver los triángulos 30, 31 y 32 que están en la parte de actividades pedagógicas. Este es el 30, lo mismo que hicimos en clase. Lo que deben hacer es escribir los datos, es decir, los tres lados y los tres ángulos. Como no vienen nombrados, es lo primero que ustedes deben hacer. Entonces, si yo le quiero poner a este lado A, entonces el ángulo A va a ser el opuesto, que es donde lo ven ahí. ¿Listo? Si yo le quiero poner a este B, entonces el ángulo B sería este porque es el opuesto, como se les explicó en el ejemplo. Y así con lo otro, y ustedes van acá reemplazando. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que el ángulo C es 31, entonces lo escribiría aquí y van realizando el paso a paso como se vio en la clase. Entonces recuerden que la tarea es esta parte que se les señala aquí con rojo, en la parte de actividades pedagógicas la encuentran, y recuerden que por ahora no la deben enviar, deben tener los ejercicios resueltos en el cuaderno o en el archivo de Word donde vayan a entregar la evidencia para que en la próxima clase se resuelvan dudas de estos puntos. Entonces inicien por favor con el trabajo en casa. Éxitos a todos.